Buenas noches, bienvenidos a la 13ª edición del Festival de Cultura Alternativa Sui Generis Madrid. Esta noche tenemos una mesa redonda con 3 expertos, Mónica Moreno, Hisham Muhammad e Ignacio Pablo Rico, con el tema La Divina Comedia, perspectivas de presente. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a Sui Generis Madrid. Muchas gracias. Bueno, como vosotros sois los expertos, yo me retiro y os dejo la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todo el mundo, tardes, noches. Es un placer estar aquí. Muchas gracias al Festival Sui Generis por alojar esta mesa redonda y también, por supuesto, a quienes nos estáis siguiendo por Facebook Live. Bueno, nosotros, como anunciaba Marjorie, hoy quisiéramos acercarnos a la obra magna del poeta florentino Dante Alighieri, La Comedia, que, como me recordaba Mónica Moreno, aquí presente, lo de Divina le fue dado por Boccaccio posteriormente. Y en este año 2021, que se cumplen 7 siglos del fallecimiento de Dante, efectivamente no es la única sesión que se le dedicará en Sui Generis al poeta, pero por nuestra parte lo que nos gustaría es plantear una aproximación, digamos, libre, guiada muchas veces por la intuición a la obra, ¿no? a la comedia. Entonces queremos plantearle en forma de una conversación con 2 grandes invitados que vienen de ámbitos muy distintos, que tienen formaciones muy divergentes, pero yo creo que vamos a encontrar algunos puntos en común muy interesantes en las perspectivas que nos ofrecen, creo que muy distintas, efectivamente, los estudios islámicos por un lado y la poesía chilena de la segunda mitad del siglo XX por otro. Por un lado tenemos aquí con nosotros a Mónica Moreno. Mónica es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Literatura Hispanoamericana por la Complutense. Actualmente finaliza sus estudios de doctorado sobre poesía chilena de los años 80. Ha sido evaluadora externa de revistas como Ángulo Recto, revista de estudios sobre la ciudad como espacio plural de la Complutense, o La Palabra de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Además, forma parte del Comité de Recepción y Lectura de Les Ateliers du Sal de la Universidad de Sorbona, y a ella le interesa muy especialmente el hecho poético como diálogo interdisciplinar y como herramienta de reflexión sobre el cuerpo, la racionalidad y la intuición. Muy buenas, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores de Sui Generis y sobre todo a ti, Nacho, por invitarme, y también quería saludar a Hisham, por supuesto, y simplemente darte paso también para que lo presentes. Y efectivamente, por otro lado, está aquí con nosotros Hisham Ulad Muhammad, que es licenciado en Filología Árabe y Estudios Islámicos por la Universidad de Salamanca. Ha sido secretario de la Asociación de Jóvenes Musulmanes de España y presentador de contenidos islámicos en diversos medios de comunicación. En los últimos 2 años, que yo creo que ya van casi para 3, ha trabajado como investigador para la Organización de Cooperación Islámica y para el Centro Internacional de Religiones y Diplomacia de Washington, D.C. ¿Qué tal, Hisham? Muy buenas. Salam aleikum. Muy bien, salam alaikum, y muchísimas gracias por la invitación y un placer estar aquí contigo, Ignacio, y por supuesto con Mónica, y esperando aprender mucho de este encuentro. Bueno, pues para introducir brevemente el encuentro, o sea, esta conversación que vamos a tener, no vamos a detenernos demasiado, digamos, en las características externas de la Divina Comedia, porque como decía, queremos que sea una conversación más libre y una conversación partiendo de unos puntos de vista más contemporáneos. Entonces estoy seguro que hay personas que pueden presentar a grandes rasgos la Divina Comedia mucho mejor que yo. En cualquier caso, recordar a nuestros oyentes que la comedia, bueno, es una epopeya en verso que cuenta de 100 cantos y es un viaje de Dante como personaje poético a través del infierno, el purgatorio y por último el paraíso. En esta vía de redención, por estos 2 primeros mundos, digamos, por lo que es el infierno y el purgatorio, lo guiará el que es uno de sus poetas de cabecera, como lo fue de otros muchos poetas pre-renacentistas como Dante, que es el romano Virgilio. Y en el último de estos mundos, que es el paraíso, será Beatriz Portinari, el gran amor de su vida, supuestamente Dante. Este es un tema sobre el que volveremos, quien lo llevará de la mano, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, en la Divina Comedia, simplemente por introducir un poquito el tema y lanzarle una pregunta a Hisham sobre esto, es una obra llena de personajes reconocidos y muy conocidos en la época, en otros casos personajes del ámbito privado del propio Dante, ¿no?
nos encontramos al filósofo Tomás de Aquino, nos encontramos al barquero mitológico Caronte, se mezcla, digamos, la ficción y la realidad en este universo cósmico de la Divina Comedia. Y uno de los personajes que aparecen, de los más llamativos, es Muhammad, más conocido en España a veces por su versión latinizada Mahoma, ¿no? Que es el último profeta y mensajero de los musulmanes. A él Dante lo sitúa en el 8º círculo de los 9 que tiene el infierno, o sea, muy cerquita de donde está el mismísimo Satanás. ¿La razón? Bueno, pues porque cree que como profeta era un fraude. Después de los evangelios no podía haber una nueva revelación a ojos de un católico como Alighieri. Entonces me gustaría empezar hablando, o sea, o lanzándote la pregunta, mejor dicho, Isa, sobre la relación complicada que mantuvieron muchos escritores cristianos de aquella era, de la Edad Media, ¿no? Con, digamos, el propio Islam, porque él como buen creador prerrenacentista amaba la literatura, amaba el conocimiento y la belleza, había leído a los grandes sabios del Islam, pero la Europa católica posterior a las cruzadas había demonizado completamente al musulmán y a sus creencias. Y ya me callo. Sí, bueno, como bien dices, la relación entre el mundo islámico y el mundo cristiano en la época era un poco complicada. Para empezar, hay que contextualizar un poco a Dante, ¿no? ¿En qué mundo vivía Dante? Un mundo totalmente polarizado, ¿no? Especialmente estamos hablando de una época no muy lejana de las cruzadas que enfrentaron a la Europa cristiana con el este mayoritariamente musulmán, y digo mayoritariamente porque es un lugar muy diverso del mundo, y eso, por supuesto, iba acompañado, es decir, la campaña militar iba acompañada de una campaña de propaganda, ¿no? Por parte de ambas partes, al fin y al cabo, ¿no? Por la parte oriental, pues también había una visión determinada de lo que se llama el Ifranja en árabe, los francos, ¿no? Que son los cruzados, ¿no? Y desde la parte de los cruzados, pues también una demonización, unos términos peyorativos, etcétera, acerca de los musulmanes. Ni siquiera hablaban de los musulmanes como tales, sino como mahometanos o como sarracenos en muchos casos. Por lo tanto, Dante vivía en ese ambiente y no es ajeno a él. Pero de la misma forma que él pone a Mahometo, ¿no? Para él, en ese círculo tan profundo del infierno, por razones, además de las que acabas de mencionar, hay otras razones para él, quizá, que son, por ejemplo, además de esa visión de que Jesús es el Hijo de Dios o Dios en persona y por lo tanto no puede haber un profeta después, también tiene la visión de que el Islam, y Muhammad en concreto, ha empeorado la, digamos, la polarización este-oeste, la polarización occidente-oriente. Con la llegada del Islam, la diferencia se ha hecho muchísimo más aguda. Pero además, al lado de Muhammad, que estaba siendo torturado y estaba siendo afligido por todo tipo de torturas, pone a su primo, que es Ali ibn Abi Talib. Ali en el Islam es el 4º califa después del profeta Muhammad. Y para él, Ali está ahí en lo más profundo del infierno casi, por la razón de haber también dividido a los propios musulmanes, es decir, entre suníes y chiíes. El profeta Muhammad dividió al mundo entre cristianos y musulmanes. El primo del profeta, que es Ali, dividió a los propios musulmanes entre suníes y chiíes. Y esta visión, desde un punto de vista musulmán o desde un punto de vista de personas que saben de la historia de Islam, pues no deja de ser una visión muy, digamos, inocente de lo que es realmente el Islam y lo que fue la historia del Islam. Ali, por supuesto, no tiene nada que ver con la aparición del chiismo, ¿no? El chiismo aparece mucho más adelante. Y por lo tanto, esta visión acompaña a Dante Alighieri porque podríamos decir que es víctima, al fin y al cabo, de sus propias circunstancias. Como decía Ortega, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no?
pero al mismo tiempo vemos algo muy llamativo en Dante, que es que pone en el primer círculo del infierno a personajes musulmanes, es decir, personajes que están casi al borde de la redención y al borde de empezar su transcurso en el purgatorio y su purificación para llegar al paraíso. ¿Quiénes son? Son tres. Por supuesto, habla de Averroes, Ibn Rushd, ¿no? Que para muchos expertos es, la piedra angular de la filosofía tomista, ¿no? De Tomás de Aquino. Tomás de Aquino para Dante está en lo más alto del paraíso, por supuesto. Y además de Averroes pone a Avicena, Ibn Sina, ¿no? Al ser también un médico, un filósofo de mucho peso en la historia del Islam. Y con muchísima influencia ambos personajes sobre la filosofía y la cultura occidental, especialmente a través de Al-Ándalus, España sobre todo, y a través de Sicilia, al sur de Italia. Y también pone en el primer círculo del infierno a Saladino, por haber tenido esa compasión y esa amnistía general a los cruzados y haberles perdonado la vida en su conquista de Jerusalén en el año 1187, creo que fue. Entonces, es una relación complicada con el Islam. Los musulmanes hoy en día ven la obra de Dante como una obra islamófoba, anti-islámica, pero hay cuestiones mucho más profundas que habría que digamos, explorar. Una cosa interesante, y es que esta visión de la obra de Dante como algo islamófobo, anti-musulmán, etc., quizá fue introducida con fuerza por el escritor estadounidense de origen palestino que es Edward Said. En su libro Orientalismo habla de cómo Dante fue el precursor de una visión antagonista totalmente enfrentada al mundo musulmán, y esta visión del otro como el musulmán por antonomasia, es el otro por definición, el musulmán. Y esta visión de que el Islam es algo totalmente oscuro, oscurantista, difícil de entender, difícil de entablar relaciones con un mundo tan lejano, y esta dicotomía occidental-oriental, entre el mundo occidental y oriental, es quizá enfatizada por Edward Said. Yo no estoy tan de acuerdo con Edward Said. Hay que explorar la propia vida de Dante y ver cómo entró en contacto con el Islam y cómo concibió el Islam dentro de esa época en la que aún se veía el Islam como una amenaza existencial, especialmente a los países cristianos de la cuenca mediterránea, sobre todo, ¿no? Entonces, creo que hay que contextualizar esto y ver cómo entró en contacto Dante con el mundo musulmán, su legado, sus personajes, etc. Hay un tema interesante, y es que casi un siglo antes de que Dante publicase la Comedia, veía a la luz un libro como es el libro del viaje nocturno de Ibn Abbas, que fue uno de los primeros grandes eruditos del Corán, ¿no? Y este adaptaba, por un lado, el capítulo 17 del Corán, titulado precisamente del mismo modo, ¿no? El viaje nocturno, así lo hemos traducido. Aparte de recoger, digamos, parte de la sunna, de hechos y dichos sobre la vida del profeta Muhammad. Entonces te quería preguntar también por el influjo que tuvo este libro, probablemente más que el Corán en concreto, este libro que adaptaba la 17ª sura, el 17º libro del Corán, en lo que es la estructura de la propia Divina Comedia, porque la estructura del infierno y del cielo, bueno, el más allá, digamos, de Dante, el más allá dantesco, tiene un nexo muy profundo con cómo se establece en este capítulo coránico, ¿no? Sí, en la vida del profeta Muhammad en la época mequí, ¿no? En su época en la Meca, pues hay un incidente, un evento muy
simbólico y muy importante en la historia del Islam, que es el viaje nocturno del profeta Muhammad. Luego, la interpretación del viaje nocturno tiene muchísimas interpretaciones dentro del Islam, muchas visiones distintas, pero el viaje nocturno en sí, que es un viaje a Jerusalén, ¿no? La ciudad sagrada de Jerusalén, y de ahí el ascenso al cielo y la visión del profeta Muhammad de el infierno y de el paraíso y su encuentro con Dios, esa historia, ese evento, no solo ha influenciado el Islam, sino que ha tenido su influencia como algo innovador, algo totalmente distinto, incluso en el mundo cristiano. No solo el libro que acabas de mencionar, o esa recopilación de la Sunna, es decir, los dichos que hablan de ese viaje nocturno, sino que tiene lugar un libro, o sea, un poeta abasida, que es al-Ma'arri, Abu al-Ala al-Ma'arri. Es un poeta de los más importantes de la historia del Islam, y escribe un libro que se llama Risalatul Ghufran, la epístola del perdón, ¿no? Es una carta, una correspondencia que tiene con otro poeta que se llama Ibn al-Qarh, una correspondencia que tiene con él, y él le responde con un libro que es bastante breve, bastante corto, y en ese libro habla de su viaje al infierno y al paraíso, y en el infierno y el paraíso está viendo a los diferentes poetas, sobre todo, ¿no? Los diferentes poetas de la época preislámica y la época islámica, y categoriza a diferentes poetas en diferentes círculos del infierno y del paraíso, según su trayectoria, su vida y la calidad de su lírica, etc. Por tanto, ese libro, Risalat al-Ghufran, muy anterior a Dante, estamos hablando de casi 300 años o más, incluso antes de Dante, ese libro marca muchos otros libros que salen en la literatura árabe, y ese libro fue un libro que llegó al andaluz y probablemente fue traducido al latín con una epístola muy corta. Hay que tener en cuenta que el profesor de Dante, ¿no?, fue a Toledo y de ahí trajo una serie de libros en latín. Muchos de ellos son traducciones en la escuela de Toledo de libros islámicos y libros de Averroes, Avicena, que él pone en esos círculos más elevados del infierno, ¿no? Y él dice que no se salvan del infierno simplemente por no haber sido bautizados en el cristianismo, ¿no? Y por lo tanto, ese profesor de Dante trae esos libros, y probablemente Dante tuvo acceso a ese conocimiento y a esa información. Y a través de Dante, ese libro que, insisto, es muy importante, Risalat al-Ghufran, que es la epístola del perdón, también influencia a través de Dante a otros muchos autores europeos. Me viene a la mente, yo sobre todo soy de filología inglesa, ¿no? Me viene a la mente T.S. Eliot con su Wasteland, ¿no?, que es Tierra Baldía. También James Joyce o John Milton con su Paradise Lost, ¿no?, el paraíso perdido, etcétera, etcétera. Un género en sí que tiene lugar a raíz de esa influencia, y que es una visión que debería terminar con esta dicotomía que seguimos teniendo de que el Islam es algo totalmente distinto, algo totalmente lejano, algo totalmente inaccesible, sino que realmente las culturas se nutren, se estimulan mutuamente, y así es como también el Islam se ha nutrido y sea de la cultura greco-romana y de la cultura persa y de la cultura hindú en sánscrito, etcétera, etcétera. Estas visiones de la cultura y de la civilización como algo herméticamente cerrado, algo estanco, es algo que deberíamos dejar ya atrás, porque ya en la época de Dante, como vemos, esta visión es puesta en tela de juicio, ¿no? Muy bien. No sé si, Mónica, al tener tú unos referentes completamente distintos, al menos por formación, ¿querías aportar algo desde este punto de vista?
Bueno, me gustaría después, cuando hablásemos de la aproximación de Raúl Zurita con la comedia, me gustaría rescatar lo que ha dicho Isham de La Tierra Baldía. Genial, Sí, genial. sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces yo lo que quería haceros ahora, antes de, digamos, de entrar en materia, o para ir entrando en materia, mejor dicho, porque había mencionado a Zurita aquí, que es un poeta chileno con el que Mónica ha trabajado bastante, es hablar un poco de, bueno, ampliar un poco el campo, digamos, de exploración de la comedia y hablar de lo mucho que tiene en realidad la Divina Comedia de viaje íntimo, ¿no? Y cómo él recoge, efectivamente, de toda una tradición islámica, incluyendo el propio Corán, digamos, toda una serie de ideas, muchas veces ideas estéticas, poéticas, pero también ideas sentimentales, con las que le sirven para conectar a Dante, no solamente para hacer una gran obra sobre su época, sino conectar también con su propio universo íntimo. Esto, curiosamente, es algo que para lo que la Divina Comedia ha servido en el caso de otros autores en el futuro. Conocemos muy bien el de Chicho Sánchez Ferlosio, ¿no? Que adaptó el canto 3, el canto tercero del infierno, ¿no? Y él estaba muy ligado, de hecho, se sentía muy ligado y muy cercano a la obra de Dante por influjo de su madre, que era italiana, ¿no? Y digamos que, por así decirlo, si Dante había encontrado un modo de hacer una obra magna que era una obra de pensamiento y a la vez una obra de sentimiento, de intimidad, es decir, atravesada un poco, por así decirlo, por la angustia y el deseo, a partir de un libro revelado, como podía ser el Corán, y de otras obras desplegadas a partir de este libro, otros autores han encontrado precisamente en la comedia, digamos, algo parecido, cosa que le ha ocurrido precisamente a Raúl Zurita, a quien Mónica acaba de mencionar. Entonces, en estos términos, os preguntaría a los dos, primero a Mónica, con esto a partir de Zurita, ¿qué caminos creéis que ha podido abrir la comedia en vuestros, digamos, dentro de vuestros respectivos ámbitos de estudio, ¿no? Después de haber sido publicada y conocida? Bueno, yo quería empezar contextualizando un poquito a Raúl Zurita, porque aunque es un poeta bastante conocido y ya un poeta reconocido en España, pues creo que es importante el marco, porque él además ha sido un poeta que ha trabajado mucho con su biografía y con su propia vida, entonces es importante. Bueno, Raúl Zurita es un poeta que nació en 1950 y esta aproximación familiar a la comedia viene de su abuela. Él vivió en Santiago un tiempo, después en Valparaíso, y cuenta que siendo muy pequeño su padre murió y se formó una familia entre su madre, que era secretaria socialista en esa época, hija de una madre italiana, su hermana y él. Y su abuela es un personaje fundamental, importantísimo para entender su obra. Su abuela era una mujer genovesa que por los años 30, por todo el tema de la crisis relacionado con el crack del 29, tuvo que emigrar a Chile. En Chile se le murió también su marido y fue una mujer que jamás se sintió cómoda en Chile, consideraba Chile un país mísero, y ella venía de una familia además, bueno, rica venida menos. Entonces, para ella siempre Italia fue como el gran espacio de nostalgia, y esta nostalgia por Italia se la transmitió también a sus nietos, que fueron realmente, bueno, ella fue realmente la que cuidó, ¿no?, a Raúl Zurita y a su hermana. Entonces Raúl Zurita cuenta cómo su abuela se sabía de memoria el infierno de Dante y cómo les contaba el infierno como si fuese un cuento que a ellos les aterraba por completo, pero que es un libro que está fundido en su memoria infantil, ¿no? Entonces, bueno, después él se fue a Valparaíso, empezó a estudiar ingeniería, esto es importante, después lo retomaré, para su poética, y tiene lugar el golpe de Estado en 1973. A él bueno, él estudiaba en una universidad de izquierdas, como era la Universidad Santa María, militaba en el Partido Comunista. Entonces, bueno, lo atrapan los militares, primero pasa por el estadio de Playa Ancha, donde recibe unas golpizas, ¿no? Y él habla de la sensación de
estar a punto de tener la sensación de morir a patadas, ¿no? Por esos golpes que le daban. Y después después lo llevan a un barco, al Maipo, un barco carguero, donde lo tienen encerrado en la bodega del barco con otros presos políticos. Y él cuenta esta experiencia, ¿no? Una experiencia aterradora en el que no veían nada, había una escotilla que solo veían cuando había un poquito de luz, pero esa experiencia de terror. Y cómo después cuando a él lo liberan, ¿no? Y cuando la vida se le hunde, porque además tiene una situación personal muy difícil, se acaba de separar de su mujer, tenía 2 hijos, no encontraba trabajo, cómo vuelve de nuevo la voz de su abuela y el espacio de la literatura y todo ese universo de Dante, ¿no? Que es un espacio al mismo tiempo de encuentro íntimo, casi de útero, ¿no? Pero al mismo tiempo también un lenguaje que les sirve para tratar de dar cuenta de esa experiencia traumática, ¿no? de dolor. Y esto es algo como fundamental en esta aproximación familiar. Y quiero destacarla porque Raúl Zurita ha hablado mucho de esto, ¿no? Que evidentemente la comedia es un texto prestigioso en la literatura, ¿no? Entonces, tiene un prestigio asociado, ¿no? Asociar tu obra con un tipo de texto como este, pero su acercamiento es un acercamiento mucho más profundo y mucho más familiar, ¿no? En este sentido. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, te quería preguntar en concreto por una obra de Zurita, que creo que bueno, la marca, la impronta de la comedia es enorme y muy notable, y creo que es la primera de sus obras, si no me equivoco, porque yo no conozco a Zurita como lo conoces tú, desde luego, que es Purgatorio, de 1979. Si nos puedes contar un poco de cómo, vamos, de lo que ofrece Purgatorio en este sentido, de cómo se liga incluso en términos estéticos a la comedia. Sí, después os voy a enseñar unas imágenes para que veáis un poco cómo se liga. Evidentemente, ya empezando desde el título, ¿no? Es un homenaje a la comedia. Efectivamente, es un libro de 1979 y es un libro que parte de una experiencia bastante conmovedora y desgarradora, porque Zurita estuvo un poco al borde un poco de la locura, ¿no? Por toda esta experiencia que vivió de tortura, y él en un momento, como una forma de autoinfligirse dolor, se encierra en un baño y se quema la mejilla porque se acuerda de esta cosa de la Biblia de que hay que poner la otra mejilla, ¿no? Si el otro te hace daño. Y esta es la portada de ese libro, que es muy importante. Y bueno, el libro empieza haciendo referencia a Dante en medio del camino de la vida, y aparece una foto de Zurita, ¿no? Dice que dice en latín: yo soy quien soy, y aparece él, bueno, con esta rasgadura de su mejilla. Entonces, bueno, esta es una forma un poco de trabajar con esa herida de partida, ¿no? Y también él, que creo que es algo muy interesante, él dice que los seres humanos vivimos en el purgatorio, ¿no? Que tanto la experiencia del infierno como la experiencia del paraíso, él siempre dice que el amor es más grande que la palabra amor y que el dolor es más grande que la palabra dolor, y que los seres humanos solo podemos vivir de alguna forma en este purgatorio, que es el purgatorio también del lenguaje, ¿no? Porque estamos inmersos en ese espacio que al mismo tiempo es un espacio precario, un espacio de sufrimiento, de dolor, pero también es un espacio en el que nos podemos redimir de forma muy estrecha, ¿no? Y esto también enlaza con la propuesta, porque él se inserta dentro de un grupo de poesía neovanguardista que trabajan con esta idea de la vanguardia, de borrar estos límites entre la vida y el arte, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto, ¿por qué? Porque, por un lado, hay un trabajo, ¿no? con la vida, hay una idea de hacer de la vida una obra de arte, por eso él incorpora como
parte de su cuerpo a través de la fotografía y a través de luego su trabajo poético, pero también la idea del arte como un espacio de redención, ¿no? Por un lado, el arte como un espacio que puede ampliar los límites habituales de la realidad que ellos dicen en una performance, en una acción de arte que ellos hacen en Santiago, pero también, por otro lado, como un espacio que puede ligeramente aliviar al sujeto, ¿no? Y enfrentarle a esa paradoja de lo inefable, ¿no? Que también está en Dante, ¿no? Sobre todo al final, que es esa reflexión sobre el lenguaje, ¿no? Cuando en el paraíso Dante dice que su lengua no es suficiente y hace todos estos juegos, ¿no? Para narrarnos su encuentro, ¿no? con Dios. Y te iba a preguntar, Isham, desde tu punto de vista, digamos, antes hablabas de la mala prensa que tiene, por así decirlo, la comedia en el ámbito islámico en general, pero claro, es que cuando hablamos del ámbito islámico no estamos hablando de un solo ámbito islámico, hay muchísimos, hay casi infinitos, ¿no? ¿A ti te consta que haya podido tener un desarrollo, una repercusión, una influencia? ¿Ha habido gente que haya vuelto sobre la comedia de otra manera, como le ha podido llegar o alcanzar a Zurita? Porque claro, imagino que como parte de la educación sentimental, en este caso, como el que nos comenta Mónica, pues es muy, muy difícil encontrar algo, ¿no? Evidentemente, pues por un tema muchas veces de una distancia cultural impuesta por razones a veces mucho más políticas que de otro tipo, pero imagino que se ha vuelto en algún momento sobre la comedia y de manera, imagino que interesante. Sí, no solo se ha vuelto sobre la comedia, sino que se nota la influencia de la comedia sobre muchos poetas también, literatos, pero me viene a la mente especialmente una generación de literatos que son los exiliados, ¿no? Son literatos de Oriente Medio, especialmente del Líbano, de Siria, etc. Me viene a la mente, por ejemplo, el conocidísimo Khalil Gibran, o me viene también a la mente uno también muy conocido en árabe, pero no tan conocido en Occidente, que es Mikhail Noaima, ¿no? Que son poetas y escritores exiliados en las Américas. Algunos se fueron a Norteamérica, otros a Sudamérica, y su experiencia del exilio, y hay que recordar que Dante también fue un exiliado, ¿no? No se le dejó volver a Florencia cuando fue embajador y se fue a Roma, se quedó fuera de Florencia, no podía volver. Por lo tanto, esa experiencia de exiliado es muy cercana a la experiencia que acaba de mencionar Mónica de el mundo, la vida terrenal como un purgatorio, ¿no? Un mundo en el que no hay un placer ni un dolor eterno o totalmente puro, sino que es una mezcla de ambas cosas. Es una purificación para luego salir a un mundo puro, un mundo, digamos, más ideal, ¿no? Y por lo tanto, esto se nota muchísimo en las obras de esta generación. Una generación que hablaba mucho del amor como el único valor absoluto en esta vida. Y esto lo vemos en Dante. O sea, el concepto del amor en la comedia de Dante es lo que al fin y al cabo redime a Dante, ¿no? Lo saca del infierno, lo hace progresar por el purgatorio y le lleva al encuentro con Dios, esa visión beatífica con Dios, ¿no? Y el amor también en Dante es un amor que deberíamos reflexionar acerca del concepto del amor en esa época y para Dante, que se ha transformado muchísimo en relación con cómo se ve el amor en esta época o en otras épocas, por ejemplo, en la antigüedad. Es decir, el concepto del amor no es un concepto estático, sino según la civilización y según la época, el contexto en el que vivamos, hay una visión determinada del amor. Y ese dolor que hablaba Mónica de no poder comunicarse, el lenguaje no es suficiente.
el lenguaje es una jaula para el ser humano, no te deja comunicar ni el amor ni el dolor de la manera satisfactoria a la que a ti te gustaría, ¿no? Y eso se ve en Dante y se ve en muchos otros autores y filósofos, cómo el lenguaje no es suficiente para transmitir los pensamientos y las percepciones y las concepciones humanas. La palabra, el fonema, el sonido no es la cosa. La palabra no es el sentimiento, la palabra no es el objeto del que hablas. Hay una pintura que es de una pipa, ¿no? Una pipa, y dice, ceci n'est pas une pipe, ¿no? Esto no es una pipa. ¿Qué significa eso? Lo que ves en la pintura no es una pipa, es una representación de lo que te indica. También cuando te hable de mis sentimientos, de mi dolor, no es lo que siento realmente, son palabras nada más, no transmiten lo que uno siente. Y el gran dolor que tiene Dante y el gran amor al mismo tiempo es la pérdida de su amada, de Beatriz, ¿no? Y esa búsqueda del reencuentro con el amor absoluto. Esto está muy presente en la poesía islámica, la poesía moderna, árabe moderna. Está muy presente esta idea de la búsqueda de la amada, ¿no? Y eso tiene unas repercusiones, disculpad, unas repercusiones en la poesía provenzal, sobre todo, es decir, la poesía medieval, que se ha embebido muchísimo de influencias islámicas andalusíes, al fin y al cabo. Pero esa visión ya, quizá uno de los primeros que la establece en la poesía árabe, es un poeta preislámico, cuya mu'allaka, cuyo poema colgado, que se llaman los poemas colgados, es un poeta del siglo V y se llama Mur'ul Qais. Mur'ul Qais tiene un poema preislámico en el que habla de esa búsqueda porque es un príncipe exiliado, un príncipe a quien matan a su padre en el sur de Arabia, y él está exiliado, totalmente alejado de su pueblo, y está buscando la manera de volver a sus seres queridos, etc. Entonces, la vida de Mur'ul Qais o la vida de Mikhail Naima o de Khalil Gibran son purgatorios en ese sentido que ha mencionado Mónica, buscando esa redención, esa salvación a través del amor, a través del reencuentro con su ser amado, ¿no? Sí, creo que lo que está diciendo Hisham es muy importante, porque no solo somos lenguaje, aunque se haya querido decir que somos lenguaje, somos cuerpo y tenemos esta paradoja, ¿no? Que tenemos que expresarnos, una de nuestras vías de comunicación es el lenguaje, pero somos más que lenguaje, ¿no? Y bueno, con esto quería rescatar primero algo relacionado con la comedia, y después os voy a enseñar unas imágenes para que veáis cómo Raúl Zurita, que tiene muy claro esto y que además está dialogando con esta tradición neovanguardista de intentar incorporar a la poesía otro tipo de lenguajes, bueno, creo que está intentando un poco abrir este sendero, esta vereda. Y bueno, algo que sí que me ha sorprendido repasando la lectura de Dante y que me ha parecido muy moderno, es esto que habla José María Amico, de que hablamos mucho ahora, ¿no?, de esto de la autoficción, pero o sea, Dante ya, ¿no?, está dentro de su poema, y está dentro de su poema al mismo tiempo como un autor, como un poeta que se siente muy seguro de sí mismo, como una voz visionaria, ¿no?, que en ayuda a través de la guía de Virgilio I y después de Beatriz, pero siendo él el centro, no nos olvidemos, pasa ese viaje, ¿no?, hace ese viaje una semana por el infierno, el purgatorio y finalmente por el paraíso. Y hay una cosa que me gustaría recalcar, porque también creo que es muy importante para la influencia que ha tenido después, es ese cuerpo, es decir, esa voz visionaria, esa voz que desde arriba se eleva, que está muy segura de sí misma, pero al mismo tiempo ese insertarse como cuerpo, como un cuerpo que huele,
como un cuerpo que escucha, ¿no? En los primeros círculos del infierno hay mucho ruido, constantemente hay gente gimiendo, llorando, ¿no? Y a medida que nos vamos acercando a los últimos círculos, yo creo que sobre todo hay una cosa de olores, ¿no? Hay una cosa desagradable y también de casi de tacto, ¿no? De, por ejemplo, los aduladores, ¿no? Hundidos en ese en barro, ¿no? En la ciénaga. Entonces, creo que esto es algo que la comedia tiene, que es muy moderno, que es esta idea del cuerpo. Incluso vemos a Dante como alguien que duda, que tiene miedo cuando están a las puertas de Dite, que llora cuando se encuentra, ¿no? con gente que cuando Virgilio desaparece se expresa como cuerpo que se emociona. Entonces creo que esto es algo como muy, muy importante, ¿no? Y que de alguna forma creo que también intenta, paradójicamente a través del lenguaje, acercarnos a otro tipo de espacios, ¿no? Y me gustaría ahora finalmente compartir, porque Purgatorio termina con los electroencefalogramas de Raúl Zurita, que él incorpora, y los incorpora como infierno, purgatorio, paraíso, con unos versos que él hace en forma de poema con cada imagen. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla, me gustaría simplemente que los viésemos porque creo que dialoga mucho con esto. No sé si se ve bien ahora. ¿Se puede ver? Sí. Pues aquí, como podéis ver, lo voy a poner un poquito más chiquitito. Tenemos el infierno, ¿no? Además, fijaos que está escrito en italiano, ¿no? Porque, por supuesto, Raúl Zurita. Y dice, mi mejilla, acordaos que os he contado antes toda esta historia, mi mejilla es el cielo estrellado. Primer encefalograma. Segundo está el purgatorio, mi mejilla es el cielo estrellado y los lupanares de Chile. Y finalmente, en el paraíso, del amor que mueve el sol y las otras estrellas. Y al final está escrito, yo, mis amigos, mi lucha. Y esto creo que enlaza muy bien con esta idea de la que hablábamos del amor. A ver, quiero salirme. He dejado de compartir porque no lo veo bien. Sigues compartiendo, creo. Hay vale. una especie de meta ahora, pantalla. Sí. Que creo que esto de mis amigos, mi lucha, enlaza muy bien con este final como el triunfo del amor como motor que mueve el universo, pero una idea de amor de fraternidad, ¿no? También de caridad cristiana en un sentido, de solidaridad en una época de dictadura, ¿no? Y de solidaridad de artistas y de proyectos que dialogaban. Entonces, fijaos cómo él, ¿no? va utilizando otro tipo de lenguajes. También el lenguaje de las matemáticas, que supongo que después hablaremos porque tiene mucho que ver también con Dante. Pues sí, con respecto al tema del lenguaje de las matemáticas, hay una cosa que quería comentar con vosotros, en realidad inspirada por algo que me dijo, que me comentó Mónica mientras preparábamos esta sesión, y que tiene que ver con cómo la Divina Comedia se hace eco a un mismo tiempo. O sea, podemos hablar de que es una gran obra sobre las pasiones humanas, antes hablamos sobre el amor, el deseo, la angustia, pero por otro lado es una obra de una perfección, una precisión matemática absolutas, ¿no? Que es algo que se ha estudiado de manera recurrente y en lo que personalmente no voy a ahondar mucho en este momento. Entonces, esto es curioso porque Mónica me comentaba que Raúl Zurita se hace eco de ello, o sea, es algo que recoge, es algo que tiene en cuenta, pero por otro lado también es algo muy importante para el Islam, ¿no? Que por un lado estamos hablando de que el texto revelado del Islam, el Corán, es precisamente otro texto de una precisión matemática y de una coherencia interna, tanto en términos pues sí, puramente matemáticos como en todos los términos realmente, ¿no? Podemos decir absoluta,
Entonces, es curioso porque también, o sea, a mí aquí sí que encuentro realmente, y es algo que se repite después en toda la literatura del Renacimiento, ¿no? Cómo se articula, digamos, las poéticas con una mezcla de, por un lado, tener en cuenta toda la precisión, toda la articulación, toda la arquitectura, digamos, matemática, para alcanzar un cierto grado de perfección. Cuando digo arquitectura lo digo porque casi es la poesía concebida en términos arquitectónicos, pero por otro lado, hablar, pues eso, o sea, ser capaz de hablar de la experiencia íntima del amor, de la experiencia íntima de Dios a través de esas estructuras totalmente matemáticas, hasta un punto en el que es importante lo matemático, pero es también importante la intuición. Tanto cuando leemos poesía como cuando leemos las aleyas del Corán y de pronto nos dejamos llevar y nos damos cuenta que nos proyectan, que están reveladas para todo creyente y que nos proyectan mucho más allá de lo que, bueno, mucho más allá de lo que dicen las solas palabras por sí mismas, ¿no? Entonces, bueno, perdón, esa es una pregunta un poco intrincada, o más que pregunta, una cuestión un poco intrincada en mi manera de formularla, pero estoy seguro que entendéis por dónde voy. Sí, has mencionado varias cosas muy interesantes acerca de la métrica árabe, es decir, la estructura, la construcción que has mencionado de la poesía árabe, se estructura en diferentes tipos de métrica. El poeta elige, según la temática, le conviene una métrica determinada, ¿no? Y hay 16 en total, 16, digamos, tipos de métrica, de composición. Y eso se llama arud. Hay una ciencia, se llama ilmul arud, la ciencia de esa composición. Y esa ciencia, como has dicho, sale intuitivamente por parte del poeta. El poeta no se pone a calcular y a, digamos, contar el número de sílabas y si esta sílaba es tónica y si esta... sino que el poeta le sale intuitivamente, innatamente. Y esa es la combinación entre lo que es calculado y lo que es intuitivo. Y hay, insisto, una ciencia, y cada poema se puede, o no es que se pueda, los libros digamos, los libros que compilan los poemas, etcétera, mencionan de qué métrica es cada poema, y muchas veces ves esa adecuación o esa armonía entre la métrica elegida y la temática del poema. En cuanto al Corán, el Corán no es un poema, pero por supuesto tiene su musicalidad, tiene una forma de su recitación, y hay una ciencia para saber recitar y pronunciar perfectamente el Corán, etc. Pues también tiene mucho que ver con ese arte. Hay un arte de la recitación del Corán, lo que mencionaba Mónica al principio, el arte como ese hilo conductor que nos lleva al amor, al fin y al cabo, ¿no? La belleza que nos lleva al amor. Y Virgilio cumple al principio de la comedia, cumple esa función de guía, ¿no? Virgilio, siendo el poeta más adorado por Dante, pues cumple ese papel. Virgilio cumple el papel en la comedia de Jibril o Gabriel, en el arcángel Gabriel, en el ascenso o el viaje nocturno del profeta Muhammad, que la paz sea con él. Entonces, esto para empezar. Luego, si nos adentramos en el Corán, así pensando sobre la marcha, si hablamos del Corán, cuando habla el Corán, por ejemplo, del movimiento de los astros, ¿no? Las estrellas y la luna, los planetas, etcétera, que para Dante son movidos por el amor, por supuesto, y para los teólogos musulmanes, la creación del mundo, ¿no? Emana desde el amor de Dios hacia su creación. Pero si hablamos del movimiento, el Corán menciona textualmente que Dios hace circular estos astros y estos cuerpos celestes en diferentes órbitas, para que sabéis el número de los años y para que sepáis calcular. El cálculo, las matemáticas unidas a la astronomía, y al fin y al cabo aquí estamos viendo
No estoy hablando del Corán, pero generalmente hablando de Dante, los poetas musulmanes, etcétera, estamos viendo esta conciencia de la importancia de las artes liberales, las artes que cubren tanto la lengua como el cálculo o las matemáticas, la gramática, la retórica, la dialéctica. Hablando de las matemáticas, estamos hablando de la aritmética, de la astronomía, de la música. Entonces, estas artes liberales son las que liberan al ser humano, te llevan a comprender el amor, a buscar la verdad, a buscar a Dios al fin y al cabo, desde una perspectiva de la antigüedad. Y esas artes liberales son tus compañeras que te guían por el camino para salir del infierno a progresar por ese purgatorio, porque todos tenemos que pasar y llegar a el paraíso del conocimiento y del encuentro con la verdad y con el amor. Y se puede leer la Divina Comedia como también una crisis existencial del ser humano, es decir, una crisis por la que todos tenemos que pasar. Algunos dicen que es la crisis de los 40, de los no sé qué. Entonces, una crisis por la que todo el mundo tiene que pasar y descender a lo más bajo para resurgir y reinventarse y salir fortalecidos. Esa es la esencia de la Divina Comedia desde mi punto de vista, sin descuidar su dimensión estéticamente bellísima y sus diferentes registros. Es decir, la Divina Comedia tiene una diversidad de registros, tanto en la lírica como en la satírica, ¿no? Diferentes registros, que es lo que la hace una de las obras más importantes jamás escritas, ¿no? Sí, Raúl Zurita habla mucho, ¿no?, de lo que le fascina la simetría de la Divina Comedia, ¿no? Y también además es que es una obra que está perfectamente encajada para contar un mundo entero, ¿no? Tiene un afán también como de totalización, ¿no?, del mundo. Y a mí esto me fascina bastante porque también creo que está la propuesta de Zurita. Raúl Zurita habla que ni le gusta la poesía de pecho caliente, pero tampoco le gusta el formalismo, ¿no? Entonces, creo que son dos poetas que están en este espacio intermedio que es tan difícil poéticamente, es decir, construyen estos caparazones casi como relojes perfectamente, con engranajes perfectamente montados, pero que al mismo tiempo tienen como un núcleo donde están hablando diferentes voces, ¿no? A veces muy desgarradoras, que están tocando como el hueso, lo más, digamos, descarnado, ¿no?, de, pues eso, de las pasiones humanas, de nuestras miserias, de nuestros defectos, pero al mismo tiempo también, ¿no?, de nuestro anhelo perpetuo de elevarnos sobre eso, ¿no? Entonces creo que son dos poetas que dialogan mucho en esto. Creo que también en Zurita proviene de su formación en ingeniería. Él trabaja mucho con teoremas matemáticos, por ejemplo, ¿no?, con el lenguaje de la lógica, pero para contar cosas en las que hay un sujeto que se está desgarrando, un cuerpo que se está fragmentando, ¿no? Y creo que esta también es una forma que él tiene de volver sobre eso, pasar por una tradición que está incorporando, una tradición poética que está incorporando otros lenguajes, pero que al mismo tiempo está dialogando con esta perfección matemática y que es tan natural en Dante, ¿no? Porque Zurita habla de que la poesía de Dante es como un río, y es verdad. Toda esta precisión matemática, todo esto de que cada canto termine con la palabra estrella, ¿no? Cada parte termina con la palabra estrella, los 33 cantos, ¿no? Toda esta arquitectura perfectamente encajada fluye, ¿no? Fluye como un río, tiene mucha naturalidad, y esto es muy, muy difícil, yo creo que de hacer. Pues si os parece bien, quería lanzaros una última pregunta, una última cuestión en estos poquitos minutos que nos quedan. Así que no nos podemos extender probablemente como nos gustaría, pero que tiene que ver con un tema que habéis mencionado los dos y en el que ha insistido sobre todo Mónica, que es el tema del deseo y de, digamos, la figura de Dante como yo poético, en tanto un ser sintiente, ¿no?, por así decirlo.
y como obra realmente la Divina Comedia muy sensitiva. Antes lo recalcaba y lo reafirmaba, yo creo que muy bien Mónica. Podemos decir, a mí se me ocurre que Beatriz Portinari es probablemente uno de los primeros fantasmas literarios del deseo, que nos llevan directamente, ya no solamente podemos rastrear una genealogía narrativa, sino que nos llevan incluso al cine que ya se hacía en el siglo XX, ¿no? Podemos pensar en Hitchcock, podemos pensar en Romer, podemos pensar en Antonioni y ver mucho ahí, ¿no? Con esta idea de la mujer fantasmal. También la Matilde Urbach de Borges, sin ir más lejos, por poner un referente que no sea el típico, tiene mucho que ver con esta misteriosa Beatriz. Entonces, yo quería preguntar, que siendo la Divina Comedia, como decía Mónica, una obra muy, muy sensitiva, muy corporal, quisiera preguntaros por ese papel o por cómo creéis que se ha desarrollado esa idea del deseo y de los sentidos, o qué influjo ha tenido posteriormente en vuestros respectivos ámbitos. Aunque con Hisham yo creo que más bien la pregunta debería ser el nexo, digamos, de toda esta noción, digamos, de la necesidad de los sentidos para conocer el mundo, para llegar hasta Dios, ¿no? Sí. Que hay en la Divina Comedia, y efectivamente cómo esto entronca con el propio pensamiento islámico, que no hace una división brutal y una separación súper establecida entre lo que es conocible por la mente y por otro lado lo que conocemos del mundo. A Dios llegamos por las huellas que deja, ¿no? a nuestro alrededor. Sí, de una forma muy breve para no... porque nos queda muy poco tiempo. Para empezar, la mujer fantasmal que acabas de mencionar es un leitmotiv muy conocido en la poesía islámica, es decir, antigua, la más antigua. Se habla de Taif, tu espectro, es el espectro de la mujer que me visita por la noche. No se habla de un espectro, he visto tu espectro, etc. Y al verlo empecé a, digamos, recitar esta poesía. Eso es algo muy conocido en la poesía árabe, pero especialmente en la poesía andalusí. La poesía andalusí, ahí se hace muchísima alusión a esta visión, ¿no? En cuanto a esa división quizá que existe de una forma más acusada en la Europa medieval, esa división, esa dicotomía entre lo carnal y lo espiritual, desde el punto de vista islámico, esa dicotomía no existe tanto porque el propio profeta Muhammad es un ser que vive en este mundo, que se deleita en este mundo, que se ha casado, ha tenido hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el propio ejemplo a seguir, el modelo a seguir, no es un modelo, digamos, extra o, digamos, fuera de lo mundanal, ¿no? Es un ejemplo mundanal, un ejemplo a seguir que tiene que ver con lo carnal, con lo sensitivo, etc. Una cosa muy importante, y es que en la Biblia no hay referencias en absoluto casi a el infierno y el paraíso en la Biblia. Es decir, si vamos al Antiguo Testamento, el infierno no se menciona, el paraíso no se describe, y en el Nuevo Testamento tampoco hay una descripción muy precisa o muy, digamos, holgada del infierno y del paraíso. Si ¿acaso mencionamos alguna interpretación del libro de las Revelaciones al final del Nuevo Testamento? En el Corán, si leemos las descripciones del infierno y del paraíso en el Corán, son totalmente sensitivas. Hablan de ruidos, de visiones, de olores, de árboles con cabezas de monstruos. Es una descripción tan sensitiva, tan digamos, con ilustraciones casi de lo que uno se va a encontrar en un sitio y otro. Cuando habla de el paraíso no es algo totalmente alejado de lo sensitivo, sino que tiene que ver con los deleites de comer, beber, de relaciones, etc. Y por lo tanto, esa dicotomía entre lo sensitivo y lo espiritual no existe en el Corán y tampoco existe en la vida del profeta Muhammad. Y con esto termino para no extender mucho. Gracias. Sí, me parece súper interesante esto que ha dicho, ¿no? De Hisham, de
que no hay una dicotomía, ¿no? Que en el mundo occidental todavía existe. Creo que estamos un poco transitando otros espacios. Bueno, yo quería poner un poco también el contexto, ¿no? Del Dolce Stil Nuovo y de dónde viene también esta propuesta de poetas como Dante, ¿no? Que está en contraposición con la dama altiva, ¿no? De la poesía trovadoresca, y es la idealización del amor. Pero si os fijáis, al final siempre hay una distancia entre el hombre y la mujer, y también cómo se ha construido la mujer como un ser que en este caso está idealizado, pero al que también es inaccesible de alguna forma, ¿no? Que es un ser fantasmal, igual de fantasmal que la mujer distante de la poesía trovadoresca, ¿no? Lo que pasa que desde esta visión es una visión más amable de la mujer, ¿no? Entonces esta idealización, estos polos opuestos, ¿no? De un poco una cierta fascinación, pero también demonización, o al revés, una cierta fascinación desde el punto de vista de algo que es casi inaccesible, pues me parece también importante como tenerlo en cuenta. Y bueno, yo quería terminar, para ser breve, porque me parece que es interesante un poco la interpretación que hace de esto Raúl Zurita, nos parezca más verosímil o menos verosímil, pero sí es importante para entender su trabajo, ¿no? Y él dice que la comedia es uno de los grandes poemas sobre la soledad humana. ¿Por qué? Porque él dice que Dante escribe un poema solo, entre comillas, ¿no? Porque sabemos que no es solo eso, pero entre otras cosas para encontrarse con Beatriz. Y Beatriz es una mujer que está fuera del lenguaje, porque está muerta. Y parece ser, no se sabe, ¿no? No sabemos muy bien, pero parece ser que nunca, o una de las historias que se cuenta es que nunca llegó a hablar con ella. Entonces construye todo este poema para hacerla hablar y que le diga que está preocupado que ella está preocupada por él, que lo ama, pero dice Zurita, cuidado, que sigue siendo él escondiéndose y él hablando a través de la voz de Beatriz, por tanto, en una profunda soledad, ¿no? Entonces, bueno, me parece también como interesante cómo él lee esta idea y cómo él dice que finalmente, aunque, bueno, Dante dice que ve el rostro de Dios y que también ve el rostro humano porque es Cristo, bueno, Zurita le da una vuelta, ¿no? Y dice que también está esta idea de que en el fondo el ser humano es un ser precario y que está esta idea también del desamparo, del despojo frente a Dios, ¿no? Bueno, entonces él lo vincula un poco por ahí. Genial, pues muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Un placer. Un placer, muchísimas sí. gracias por estar en Sui Generis Madrid, por esta mesa realmente tan interesante. Yo creo que los que nos están viendo se van a enterar de estas perspectivas, ¿no? Que habéis planteado, sobre todo algo tan curioso como la relación de un poeta como Zurita con la Divina Comedia, y luego la visión de esta obra desde el Islam. Muchísimas gracias. Espero que sigan con nosotros en próximas ediciones. Ya veremos cómo hacemos para liaros. Ignacio Pablo Rico ya es de la casa, con lo cual seguramente encontrará un motivo. Y bueno, los invito a que sigan con Sui Generis Madrid. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.